Buenos días, mi nombre es Daniela Ramírez, estudiante del séptimo semestre de licenciatura en enfermería de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. Les voy a explicar sobre el proceso de investigación del papel del trabajador de salud en el manejo en casa de pacientes sospechosos o infectados confirmados por COVID-19. El objetivo principal es facilitar la educación y orientación con las herramientas brindadas por el personal de salud a los pacientes con COVID-19, sus familiares y otros miembros del hogar, sin aumentar el miedo. Muchos pacientes con COVID-19 requieren hospitalización, pero la mayoría se les puede atender en casa si se conoce cómo prevenir la infección de una persona a otra. Si se conoce cuáles son las necesidades de atención del paciente, cómo obtenerla y cuándo presentarse en un centro de hospitalización. Por tal razón es importante que el paciente, sus familiares y miembros de la casa conozcan paso a paso cómo manejar la enfermedad en casa. ¿Qué es el COVID-19? Es la enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2. Los primeros casos de esta enfermedad se presentaron en diciembre del 2019 en Wuhan. Wuhan es una ciudad situada en la provincia de China de Hubei. El mecanismo de transmisión de esta enfermedad, cada día se dispone más información relacionada a esto, relacionada al virus. Por eso que hasta el momento sabemos que el virus que causa el COVID-19 se transmite de persona a persona, pero se ha planteado también que puede ser transmisible al tener contacto con superficies contaminadas. Principalmente se puede transmitir esta enfermedad por medio de contacto directo, mediante gotas que se generan cuando la persona infectada tose, estornuda o habla. Esas gotas que contiene el virus entran en contacto con la mucosa de la persona susceptible de ser contagiada. Los principales síntomas, generalmente las personas comienzan a aparecer 5 días después de exponerse al virus. Si la persona no presenta síntomas 10 días después de la exposición a otra persona infectada, es probable que el 90% no presente síntomas. En general, los síntomas pueden aparecer del 2 al 14 días después de la exposición al virus. Los síntomas más frecuentes de las personas con COVID o sospechosas de COVID son cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea o vómito, secreciones nasal, pérdida del olfato, del gusto y dolor en las articulaciones. Si un familiar cercano, vecino o alguna persona, ¿quién no debe cuidar a las personas infectadas en casa? Se recomienda que las personas con las siguientes condiciones no se encarguen del cuidado de los pacientes con COVID-19. Adultos de mayores de 60 años, pacientes con enfermedad renal crónica, personas con enfermedades pulmonares obstructivas, personas inmunodeprimidas, incluidas las que han tenido trasplante de órganos sólidos, las personas con obesidad, las personas con afecciones cardíacas graves, insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, enfermedades de células falciformes, diabetes mellito tipo 2, mujeres embarazadas y otras enfermedades consideradas de alto riesgo por el personal de salud. ¿Cómo preparar la habitación del paciente en aislamiento? Preparar una habitación para uso exclusivo del paciente. Si no cuentas con una sola habitación, ubica una cama o colchón exclusivo para el paciente, a mínimo de 1 a 2 metros de distancia o más alejado posible del resto de la familia. La habitación del paciente debe contar con baño propio. Si esto no es posible, el paciente podrá utilizar el baño común. Deben desinfectarlo con cloro al 0.1% después de cada uso. Asignar utensilios de alimento, tenedor, plato, cuchillo, entre otros, de uso exclusivo para el paciente. Esto se puede lavar con jabón para platos. Evitar sacudir la ropa, mantener la habitación y la cama bien vestida. Abrir sábanas, cambiar y lavar la ropa de cama diariamente. La ropa de cama tiene que ser exclusivamente para el paciente. Desinfecte las superficies de alto contacto con cloro al 0.1% o alcohol, como por ejemplo las cerraduras de las puertas, interruptores, cama, mesa, control remoto, baño o cualquier otro elemento utilizado por el paciente, al menos una vez al día. Si el paciente amerita compañía, el cuidador debe adoptar las medidas de bioseguridad. Recomendada mascarilla, higiene de las manos. Se tiene que limitar el número de cuidadores a 1. Este debe ser un miembro de la familia, sano, que sea una persona joven, sin enfermedades crónicas. El cuidador debe utilizar mascarilla en la habitación del paciente. Como medida de seguridad. Recomendaciones del personal de salud a pacientes con COVID-19. Se debe prescribir un reposo, mantener una buena hidratación y equilibrio electrolítico, beber abundante líquido, no más de 2 litros al día. Evitar las bebidas gaseosas o azucaradas. Hay que recordar que no todos los pacientes con fiebre y tos tienen necesariamente COVID-19. Los pacientes con ciertas condiciones como edad avanzada, comorbilidades,
inmunocomprimido, obesidad y las mujeres embarazadas pueden experimentar síntomas severos. Estos pacientes deben ser remitidos inmediatamente a un hospital o centro de salud cercano para su evaluación. Se debe indicar al paciente que no se automedique y que utilice únicamente los medicamentos recomendados por el profesional de salud certificado, ya que actualmente vivimos mucho la experiencia. A continuación, la aplicación de las medidas básicas de prevención son de vital importancia en nuestro tema. A continuación, se describen recomendaciones del lavado de manos. Después de toser o estornudar, antes y después de comer, después de ir al baño, después de tocar artículos del hogar como perillas de las puertas, controles remotos, cargadores y teléfonos, antes y después de colocarse la mascarilla, antes, durante y después de preparar los alimentos, después de limpiar el cuarto del enfermo, e incluye sacar basura, desinfectar las áreas de la superficie y lavar los sanitarios. La familiar al llegar a casa. Es importante que el paciente en aislamiento no debe salir. La mascarilla por sí sola no te protegerá contra el COVID. La higiene de las manos, el distanciamiento físico, idealmente 2 metros, y la desinfección de superficies son importantes también. Las personas que tienen COVID-19 o síntomas subjetivos deberían usar idealmente una mascarilla quirúrgica o una mascarilla KN95 o N95. Es opción también. La mascarilla quirúrgica debe cambiarse al menos una vez al día, la del paciente y la del cuidador. Antes de colocarse la mascarilla se debe lavar las manos, se coloca la mascarilla y no se debe tocar la mascarilla durante su tiempo de uso para acudir a un centro de salud inmediatamente. Se conoce que la mayoría de los casos por COVID empezaron siendo tratados en el hogar. Es por ello que en este documental les queremos enseñar cuál es la manera correcta de tratar a nuestros pacientes y hasta cuál es el límite que podemos mantenerlos en nuestra casa. Es por ello que tenemos que conocer sobre lo que es el aislamiento, lo que es la adecuada higiene, el uso de mascarilla en el hogar cuando tenemos una persona con síntomas, así no esté confirmado que sea COVID. No debemos de automedicarnos, debemos tener conciencia y desinfectar las superficies constantemente. Debemos de, aparte de desinfectar las superficies, frecuentemente hacernos nuestra técnica de lavado de manos de cada 40 a 60 minutos, dependiendo de del contacto que tengamos con las personas. Los pacientes con COVID en casa pueden ser tratados bajo estricta vigilancia médica. No debemos de automedicar a nuestros pacientes familiares en nuestro hogar, ya que esto conllevaría a una complicación de la enfermedad si no es manejado adecuadamente o con el tratamiento adecuado. Muchas gracias por su atención.